Bienvenidos y bienvenidas, soy José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Empezamos esta tercera temporada con un tema algo oscuro, algo incómodo y sin duda socialmente muy controvertido. Como sabéis, a lo largo de la historia la esclavitud no ha supuesto ningún tipo de debate. Esclavos ha habido siempre y siempre se han tratado más o menos de la misma manera. Seguramente, si pensáis en esclavos, os vendrán a la mente imágenes de personas construyendo edificios y monumentos y sufriendo continuos latigazos. Por ejemplo, todos tenemos las imágenes de las películas en las que los esclavos están construyendo las pirámides de Egipto. Hollywood ha contribuido mucho a crear este mito. Sin embargo, los esclavos siempre o casi siempre fueron considerados como seres humanos, o sea, como personas, individuos de nuestra misma especie que tenían unas ciertas particularidades. En la Grecia de Aristóteles, la esclavitud era un asunto asumido, político y sobre todo económico. A pesar de esto, el mismo Aristóteles nos dice en La Política que no falta la confrontación de opiniones sobre el asunto. Algunos piensan que la esclavitud es algo natural, que simplemente se sigue de las diferentes naturalezas de los individuos. Y otros dicen que la esclavitud es una mera imposición política. Supongo que no hace falta deciros de qué lado está Aristóteles, y por supuesto, a qué lado de la balanza va a contribuir con sus argumentos. Aún así, contrariamente a lo que se suele pensar ante quien defiende la existencia de la esclavitud por naturaleza, Aristóteles fundamenta su posición en una cuestión antropológica y ética. El esclavo por naturaleza no es el extranjero, el tullido, el preso, ni nada de este tipo, sino que su esclavitud depende de la disposición de sus facultades intelectuales y del correcto equilibrio dentro de su alma. Exploremos esto en este inicio de esta tercera temporada con el episodio número 30, la esclavitud natural, el lado oscuro de Aristóteles. Como decíamos, la esclavitud no era un tema discutido en la antigüedad, al menos no era un tema discutido en cuanto a su existencia, en cuanto a la legitimidad de su existencia. Esclavos había y seguiría habiéndolos dentro del imaginario colectivo de la mayoría de las civilizaciones antiguas. Y la Grecia de Aristóteles pues no iba a ser una excepción a esto. Aunque eso no significa que no hubieran en ese tiempo voces discordantes con la existencia de determinado tipo de esclavos. Lo que no se discutía casi en ningún contexto, y tal vez por eso es algo menos interesante desde un punto de vista filosófico, era la existencia y la conveniencia de que hubieran lo que llamaban esclavos por convención, o sea, personas que habían caído en la esclavitud, pero que no merecían esa esclavitud con arreglo a su naturaleza. Vamos, que eran esclavos por alguna causa externa, porque eran prisioneros de guerra, o porque habían sido invadidos y ocupados por otro pueblo, porque se habían vendido a sí mismos, o habían sido vendidos por otros, o cuestiones de este tipo. Pero los esclavos por convención lo eran precisamente por eso, por efecto de una convención, de un acuerdo, de una norma que más o menos todos los pueblos de la época seguían, entendían y legitimaban con sus prácticas. La esclavitud por convención no era un debate en sí mismo. La gente sabía que si uno era capturado por un ejército enemigo, la esclavitud era una posibilidad. Y tal vez no era la peor de las posibilidades que uno tenía. De hecho, la esclavitud por convención tenía una doble función. Por un lado, obviamente, tenía una función económica, pues los esclavos que se capturaban eran mano de obra barata, si se quiere decir así. Pero por otro lado, tenían también la función de reducir las matanzas en las guerras, ya que en un momento dado se entendió que era mejor hacer esclavo al enemigo que simplemente aniquilarlo. Obviamente esto tiene un sinfín de matices históricos que no abordaremos aquí, pero podríamos quedarnos con esta idea general al menos hasta la primera discusión seria sobre la esclavitud,
que tuvo lugar en los alrededores del siglo XVI en el contexto de la llegada de los españoles a las Indias. En cualquier caso, y dejando la esclavitud convencional de lado, Aristóteles no solo nos habló de esta esclavitud en la política. De hecho, de la esclavitud por convención habla relativamente poco. La esclavitud sometida a un cierto debate, según nos dice Aristóteles, es la esclavitud de aquellos quienes sí merecen ser esclavos, o sea, aquellos que lo son por efecto de su propia naturaleza. Aristóteles pensaba que había personas que por las características de su naturaleza, por sus características naturales, pues no estaban preparadas para mandar, sino que lo estaban solo para obedecer. O sea, que aquello para lo que la naturaleza los había dispuesto correctamente era para ser gobernados por otros. Esto que hoy nos puede sonar tan controvertido no lo era tanto en su época, y no lo era entonces, y lo es ahora, precisamente por una influencia que Aristóteles no pudo tener, y que nosotros obviamente sí que podemos tener, que es el cristianismo. Efectivamente, la primera barrera ideológica que debemos romper para entrar en el argumentario aristotélico es una barrera de tipo cristiano. El cristianismo estableció en nuestra cultura la idea de nuestra radical libertad e igualdad entre todos los hombres, entre todos los seres humanos. Algo que nos asemeja a su vez a Dios como creador. Como criaturas de Dios, de un Dios que es benevolente y omnipotente, no es posible suponer que unos seres humanos nazcan distintos en libertad o en naturaleza a otros. En cambio, para Aristóteles, por una cuestión meramente cronológica, esta diferencia era perfectamente posible, porque la naturaleza, que según Aristóteles tiende a no equivocarse y a hacer las cosas bien, a veces establece diferencias, e incluso a veces se equivoca. Y una consecuencia de eso es el modelo clásico de la naturaleza humana, un modelo arraigado en el funcionamiento y en la disposición de nuestra alma que puede ser entre individuos, por estos errores de la naturaleza, pues diferente. Pues bien, dicho esto, veamos a quiénes considera Aristóteles propiamente esclavos por naturaleza y por qué. Primero de todo, tengamos presente que la esclavitud natural no es un asunto político. Aristóteles no lo plantea como un asunto de la polis, como un asunto de la ciudad, sino que es un asunto doméstico, por supuesto, económico, pero con un fundamento, con un fondo ético y antropológico. Esto quiere decir que la esclavitud está inscrita en algunos seres humanos, pertenece a lo que propiamente son, a su alma, a su disposición anímica. Y por ello no es simplemente una imposición externa, sino que esa esclavitud a esos individuos les conviene a aquellos que por naturaleza están dispuestos a ser gobernados. Esta es la raíz del principio fundamental que justifica la existencia de la esclavitud natural para Aristóteles. Es conveniente que el preparado para mandar mande y que el preparado para obedecer obedezca. Y esto se convierte para Aristóteles en un principio práctico, o sea, no puede ser de otro modo. No existe una posibilidad alternativa a que el esclavo debe ser mandado, debe obedecer al amo. O dicho de otra manera, no hay una alternativa correcta, posible, a este principio, a que el preparado para mandar mande y el preparado para obedecer obedezca. De ahí que esto sea un principio, una cosa inviolable, algo que no se puede cambiar. Pero lo cierto es que este principio no se aplica solo al caso de la esclavitud. El caso de la esclavitud es un caso particular de este principio. Como principio, tiene una aplicación general, existe de manera general. Este principio práctico se aplica también a todas las relaciones humanas asimétricas. Por ejemplo, la relación entre los padres y los hijos es una relación de este tipo. La que hay entre los maestros y los alumnos también lo es. Y la que hay entre los gobernantes y los gobernados, pues también lo es. Lo que sucede es que estos tres casos, el de padres-hijos, maestros-alumnos y gobernantes-gobernados, en estos casos, este principio tiene una aplicación temporal, esencialmente temporal. O bien porque el que obedece puede aprender y aprende, como es el caso de los hijos y de los alumnos, o porque esa relación se establece de manera temporal por convención, ya nace así, como es el caso de los gobernantes y los gobernados.
En el caso de la esclavitud, y ahí está la particularidad, esta relación es necesariamente permanente. ¿Por qué? Pues porque lo que en los otros casos permite superar, salir de ese estado de obediencia, en el caso de la esclavitud no existe. Esa capacidad, esa facultad que permite superar, por ejemplo, al niño o al hijo o al alumno, ese estado de obediencia, es la facultad deliberativa. Vamos, que para Aristóteles el esclavo es y será siempre un esclavo porque es incapaz de deliberar qué fines quiere para su propia vida. Es decir, en las cosas importantes de la vida necesita permanentemente asistencia. Teniendo esto en cuenta, debemos recordar que la esclavitud tiene un componente esencialmente económico, o sea, que un esclavo es un instrumento de la casa que tiene vida, que está animado, pero que sirve, es útil en todo lo que respecta al cuidado y mantenimiento de la vida del hogar. Y esas actividades y fines son técnicos. Eso quiere decir que el esclavo sí delibera sobre algunas cosas en algún sentido. Por ejemplo, delibera acerca del tejer, o acerca del cocinar, o acerca del limpiar, o acerca de todas esas cosas que se hacen para el cuidado de la casa. Aquello para lo que su alma no está preparada, aquello para lo que no es capaz de deliberar, es en aquellas cosas en las que tiene que decidir qué es bueno o qué es malo, qué es justo o qué es injusto. Por ejemplo, también en cuestiones políticas, pero fundamentalmente en cuestiones propias de la dirección de su propia vida. No es que no le dejen escoger o que no le hayan enseñado a escoger, es que no sabe escoger ni puede aprender a escoger por una deficiencia en su naturaleza. Este punto es muy interesante porque abre la pregunta de ¿en quién pensaba Aristóteles cuando hablaba de esclavos por naturaleza? ¿Eran hombres y mujeres corrientes que por cuestiones históricas habían nacido en el lugar equivocado? ¿O más bien está pensando en algún tipo concreto de personas de las que siempre ha habido y que en muchas ocasiones les ha tocado vivir a la sombra de la sociedad y muchas veces subyugadas por esta? En un momento de la política, Aristóteles nos dice que las diferencias entre el cuerpo bello y el cuerpo feo son más evidentes que las que hay entre un alma bella y un alma mal dispuesta, un alma fea. Eso nos hace pensar que la esclavitud no se ve directamente. Se ve por efecto de lo que provoca. Por ejemplo, se ve porque el esclavo no sabe escoger, no sabe dirigir su vida. Se ve porque hay un defecto en el entendimiento que le impide realizar ese tipo de deliberaciones. Atendiendo a esta definición, algunos han pensado, entre los que en parte podría incluirme, que Aristóteles estaba clasificando como esclavos por naturaleza a personas con algún tipo de deficiencia mental o con alguna discapacidad psicológica, pero que por su complexión física normal, digamos, y por su capacidad de entender y de obedecer, recordemos que eran al fin y al cabo seres humanos y por tanto seres racionales, aunque no completamente, aunque no tuvieran posesión sobre toda su facultad racional, pues podían servir como mano de obra. Podían servir como mano de obra fundamentalmente doméstica. Acerca de la esclavitud natural hay muchísimas cosas que decir. Daría para episodios muy largos o incluso para muchos episodios. Pero creo que con el episodio de hoy podemos tener una aproximación bastante fiel al corazón del planteamiento de Aristóteles sobre esta cuestión. El asunto crucial que os lanzo para que lo reflexionéis es precisamente este, el corazón de la teoría. ¿Quiénes son los esclavos por naturaleza? Teniendo en cuenta que son aquellos que por su torpeza intelectual son incapaces de plantearse la dirección de sus propias vidas, que necesitan tutorización permanente y que con base en eso su libertad les es absolutamente dañina, ¿quién creéis que son los esclavos por naturaleza? Y más aún, ¿creéis que la esclavitud es entonces un remedio o es simplemente un castigo arbitrario? Os leo en los comentarios. Hasta el próximo episodio.